buenas tardes. El equipo de supervisoras de la modalidad de educación especial les da la bienvenida a esta Semana de la Educación Especial. Semana con recorrido histórico, cuya convocatoria nos permite encontrarnos en espacios de intercambio y formación. La situación actual de pandemia provocó una modificación de los encuadres con los que convivíamos en la tarea escolar. Por ello, en este tiempo, la centralidad de la escuela estuvo puesta en crear otra forma de presencialidad, nuevos modos que garantizaran la continuidad pedagógica de los estudiantes y el fortalecimiento de lazos y vínculos, no solo académicos, sino afectivos y emocionales, especialmente con nuestros alumnos y alumnas, pero también con sus familias y la comunidad educativa en su totalidad. La falta de conectividad y recursos tecnológicos fue un desafío para encontrar nuevos caminos. Este propósito solo puede desarrollarse y alcanzarse a partir de la tarea mancomunada, de una acción con otros, entre varios, entre todos. Celebramos y agradecemos la tarea de este año, ese impacto que nos interpeló y se transformó en un devenir creativo, mediante el compromiso, la vocación, el afecto y el profesionalismo de todos los equipos de conducción, interdisciplinarios, y cada una y cada uno de los docentes, orgullosos de serlo, que ofrecieron sus aportes para entramar redes que posibilitaron sostener educativa y emocionalmente a cada estudiante y a su familia. Esto solo es posible a partir del encuentro. Es por ello que tengo el agrado de presentar a la licenciada Nora Lima, quien nos acompañará en este encontrarnos, conocernos, construir juntos. Bienvenida, Nora. Gracias por donarnos tu tiempo y tu saber para enriquecernos en esta jornada. Nora es docente y licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Tecnología Educativa. Se ha desempeñado como docente en distintos niveles del sistema educativo formal, tanto de gestión privada como de gestión estatal. También ejerció cargos de conducción en el nivel terciario. A lo largo de su trayectoria profesional, ha incursionado en el área de la comunicación social y realizó un máster en Psicología Positiva Aplicada, Universidad Jun I, España. En los últimos años, focalizó su trabajo en la gestión institucional y la formación de formadores, haciendo hincapié en la promoción de climas saludables para los aprendizajes. Es coautora del programa Presencia en Educación, impulsado por la Fundación Vivir Agradecidos. Actualmente coordina la formación de equipos de conducción y equipos de supervisión del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección General Escuela de Maestros. También se desempeña como consultora, disertante y tallerista en diferentes espacios de capacitación. Estimada Nora, muchas gracias. Te doy la palabra y te dejo con este equipo de docentes de educación especial. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Silvina, y a toda la modalidad por esta invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este espacio. Realmente creo que, como vos lo mencionabas al principio, y lo hemos conversado en numerosas ocasiones, pensar la escuela por fuera de su edificio, por fuera de la presencialidad y la proximidad de los cuerpos, no nos resultó sencillo. El sistema educativo que nosotros conocíamos, estábamos protegidos, estábamos acostumbrados a sus edificios marcaban un tiempo, un ritmo, una tarea, espacios, nos delimitaban los espacios, y eso nos daba cierta seguridad, ¿no? Hasta generaba una rutina que a veces hasta se convertía un poquito en piloto automático y en una especie de inercia.
Daniel Camels, un psicomotricista argentino que posiblemente ustedes conozcan, hace un análisis muy interesante sobre el cuerpo y nos explica que es una construcción cultural, que nos resulta transparente, que tenemos naturalizada. Generalmente no tenemos conciencia de nuestro cuerpo. Él diferencia de esta manera lo que es el organismo de lo que es el cuerpo. Y dice que las manifestaciones del cuerpo son la gestualidad, que nos da la expresión, el rostro, la voz, la mirada, la escucha, la actitud postural, los aromas, los olores, el contacto. Y a partir de estas manifestaciones construimos la identidad de los otros. Yo quería compartirles algunas imágenes vinculadas con esta propuesta que nos hace Daniel, porque él dice claramente que el barbijo y el estar mediados por las pantallas distorsiona de alguna manera estos rasgos que constituyen nuestra identidad, nuestra voz, nuestro rostro, y esta trilogía que hacen con el nombre a partir de las pantallitas empieza a ser distorsionada. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de los otros, nos conocemos con la otra persona que está detrás de la pantalla, generalmente lo que se produce, les voy a compartir de esta manera para que lo vean mejor. Generalmente lo que se produce es que lo que sentimos a partir de la evocación de ese contacto físico que tenemos, de ese recuerdo por el encuentro en la proximidad física, es que tenemos muchas ganas de abrazarnos, ¿no? Que hay toda una afectividad que se construye a partir de nuestro contacto físico. Y esto, la pandemia lo puso en jaque de alguna manera, el no poder encontrarnos en estos edificios, el solamente quedar nuestros vínculos puestos en la trama de relaciones que se tejen, puso en jaque o nos provocó nuevos desafíos en relación a cómo construir esta afectividad. Y acá es muy importante la mirada, ¿no? Cómo nos encontramos con esta mirada. Yo suelo compartir un saludo tribal que es Sawubona, es de una tribu de Nepal en Sudáfrica, que significa te veo, eres importante para mí y te valoro. Y la persona que recibe este saludo responde Shikoba, que significa entonces yo existo para ti. La mirada nos constituye como sujetos. A partir de la mirada del otro, empezamos a constituirnos subjetivamente. Y aquí surgió la primera dificultad. ¿Cómo miro al otro si ese otro no está o está mediado por las pantallas? Y esto a mí igual me permite pensar y me interpela respecto a si el estar en las aulas, el estar en el edificio, implicaba estar presente, o si de alguna manera garantizaba la mirada amorosa del docente. Entonces me cuestiono, ¿qué es estar presente? ¿Qué implica la presencialidad? Y creo que en este punto surge el primer aprendizaje que nos dejó o que nos está dejando esta pandemia, ¿no? Tomar conciencia de cómo construimos presencialidad más allá de la presencia del encuentro físico y el encuentro en un mismo espacio que nos aloje. ¿Cómo construyo ese espacio mediado por la tecnología o mediado por una nota o por un material impreso? ¿Cómo armo presencialidad en ese lugar? Y esto nos obligó a reinventarnos, y más allá de las diferencias que en cada uno se fueron dando, creo que todos pudimos vislumbrar alguna ventana de oportunidad y fuimos invitados a un ejercicio de metaaprendizaje
a partir del cual comenzamos a pensar una propuesta pedagógica distinta, por lo menos desde otro lugar, resignificando su sentido y agudizando la mirada. El mirar es un acto de elección, ¿no? Y a mí me gustaría diferenciar acá el ver del mirar. Y acá les presento una imagen que no está muy claro qué vemos, un hombre de perfil o un hombre de frente. Este hombre, ¿cómo lo estamos mirando? ¿Cómo lo estamos interpretando? Entonces, para diferenciar esto, tomé básicamente las definiciones del diccionario, ¿no? El ver implica percibir mediante el sentido de la vista. El mirar, en cambio, es dirigir la mirada con una intención. Es enfocar nuestra atención en algo particular. Y cuando sostenemos esa mirada, esa atención, en realidad ya partimos a una observación. Entonces, el mirar también nos está diciendo que miramos desde todo nuestro ser, miramos desde quienes somos. El Talmud ya nos dice que no vemos las cosas como son, sino como somos, ¿no? Yo acá uso el cambio del verbo y sostengo que miramos las cosas desde quienes somos, las interpretamos desde nuestros modelos mentales, desde nuestros patrones, desde nuestras creencias, desde nuestra biografía escolar. Y esto es muy importante para construirnos como sistema y para construir con el otro. Como sistema, con todos los errores y con todos los aciertos, me da la sensación que a partir de esta angustia que nos generó la pandemia, decidimos mirar desde la posibilidad. Más que nunca pusimos sobre el escenario la necesidad de mirar sobre lo que podíamos, precisamente para poder encontrarnos con los otros y para poder tramar esta presencialidad y hacer escuela más allá de la escuela. Considero que es clave hacer esta distinción porque me parece que es lo que nos permitió transitar este acontecimiento con responsabilidad. Remitiendo al origen de la palabra, responsabilidad es la capacidad para responder con compromiso, ¿no? Hacernos cargo de la situación. Y respondimos, por otro lado, con la disponibilidad para aprender. Fuimos desconcertados y optamos por la humildad del aprendiz. Para poder aprender, tenemos que primero poder reconocer que hay algo que no sabemos, que hay algo que nos desafía, que hay algo que nos genera curiosidad. Y esto implica cierta humildad y cierta disponibilidad a estar abiertos. Y creo que esto es lo que nos ayudó a construir esta pandemia. Ninguno de los actores del sistema tenía una receta o tenía un manual o tenía un estudio previo o un máster o un diplomado en cómo educar en tiempo de pandemia. Y creo que ahora lo estamos construyendo colectivamente. Y desde luego que esta mirada no pretende ser una mirada romántica, sino que también intenta ser una mirada que dé cuenta de la totalidad de aquello que nos angustia, que nos falta hacer, y que desde luego visibiliza la desigualdad, pero nos pone en acción consciente y nos mueve de este piloto automático que mencionábamos hace un ratito, que además es tan propio de nuestro sistema educativo. De alguna manera, en distintas ocasiones, nosotros le reprochamos al sistema la racionalidad del enseñante, que choca inexorablemente con lo que nos plantea Celestine Freinet en su célebre metáfora, la historia del caballo que no tiene sed. Cómo muchas veces nosotros, como sistema educativo, desde las mejores intenciones, desde nuestro rol de enseñante, damos respuestas sin plantear las preguntas. No llegamos a conmover ni a conmovernos porque tenemos un saber muy instalado
tenemos como en nuestra forma de hacer y por nuestra formación y por nuestra biografía, como un conjunto de certezas de lo que el otro necesita y cómo podemos cubrir estas necesidades y cómo podemos acompañar estas necesidades. Y a la vez nuestro sistema tiene esta inercia, ¿no? Porque nos tensiona y nos empuja todo el tiempo a una reacción, casi yo diría una acción reactiva, ¿no? Este hacer así todo el tiempo, este hacer sin detenernos a mirar, sin detenernos a reflexionar, sin hacer un momento, una reflexión crítica que nos permita analizar desde dónde estamos respondiendo y desde dónde estamos mirando las necesidades y escuchando aquello que el otro está necesitando de nuestro acompañamiento. Y nos pasó, como decíamos antes, en todos los niveles del sistema, ¿no? La macro, la micro, desde las acciones ministeriales, las acciones en las escuelas, en los equipos de supervisión. Creo que ahí todos elegimos la mirada de la posibilidad y acá me parece que surgieron dos cuestiones como recurrentes a mi juicio. Descubrimos la capacidad de reinventarnos, que fue algo que surgió mucho en este tiempo y que está mucho en la literatura que tenemos producida en todo este tiempo de pandemia. Y además tomamos conciencia de la interdependencia, que para mí este es un concepto clave que tenemos que empezar a internalizar y hacerlo parte de nuestro ADN, ¿no? El peso de la interdependencia. Me parece que este pequeño mensaje de Mafalda es para tenerlo en la ladera, si nosotros somos capaces de ponernos a pensar alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada, ¿no? Somos con el otro, somos socialmente, somos en conjunto con el sistema. Nuestra modalidad de la educación especial se hace en un sistema y cada uno de los niveles y las áreas se hace en ese sistema que nos contiene a todos y somos o no somos en esta interacción. Bueno, así, en este reinventarse, apareció rápidamente, y como venimos conversando, la necesidad de armar redes, de tramar vínculos, de pensar dispositivos que permitan hacer esta escuela por fuera del edificio. Y sorprendidos y abrumados por esta pérdida del encuentro físico con el otro, reparamos que necesitábamos este lazo afectivo que vos mencionabas, Silvina, este vínculo con el otro para poder alojar el aprendizaje, para poder ejercer nuestro trabajo. Y el territorio de las relaciones, que nos resulta tan familiar y que a veces por tan familiar lo tenemos tan naturalizado que a veces lo descuidamos, es el que propicia este encuentro, ¿no? Es el que nos permite hacer que algo de lo escolar suceda por fuera de la escuela. Y no solamente entre los docentes y los estudiantes, sino también entre los docentes y las familias. Y aparece fuertemente en escena el lugar de la comunidad, de la común unidad frente al evento excepcional que implica la pandemia. Y acá no solamente nos aparece la interdependencia en términos de trabajo colaborativo, en términos de armar red y tejer con el otro, y de sostenernos y cuidarnos, sino también aparece en términos de autocuidado. Mi salud, mi bienestar, mi no contagio, depende de la salud, el bienestar y el no contagio del otro, cercano y no tan cercano. Y aquí creo que hubo un valioso aporte,
un valioso aprendizaje social que debemos rescatar para resignificar esta escuela, y es que somos corresponsables socialmente. Y creo que esto tiene que ser parte de nuestros diseños curriculares, ¿no? Tenemos que volver a poner en valor en la enseñanza el poder trabajar con los otros, el peso que tiene la corresponsabilidad social. Y hemos mencionado muchas veces y conversado en distintos espacios los aprendizajes que debemos sostener y que debemos recuperar cuando volvamos a los edificios escolares. Desde luego que no va a ser la escuela que dejamos. Ayer escuché una frase que me gustó mucho, que fue, bueno, el 2021, aunque recuperemos la presencialidad, no va a ser un 2019 con alcohol en gel, ¿no? Hay un aprendizaje, hay una marca, hay una huella que nos deja esta pandemia y que tenemos que poner en valor y sistematizar. Algunas de las cosas que los mismos colegas enuncian, los mismos directores, supervisores, enuncian que tenemos que sostener a nuestro regreso a los edificios escolares, es la resignificación de los sentidos de nuestro hacer, el poder realmente atender la trayectoria real de cada uno de nuestros estudiantes, que tal vez la educación especial esté más habituada a esta atención de lo que el otro realmente necesita, y en las otras áreas y niveles esto a veces pueda quedar un poco desdibujado. También hay que, me parece, sostener la resignificación del rol docente en este lugar más de andamiaje, acompañando los procesos de aprendizaje en un trabajo mancomunado con colegas, estudiantes y familias. No somos los únicos que tenemos el monopolio de la enseñanza. Me parece que la escuela ya viene aprendiendo que ha perdido este lugar de monopolio del saber y que el aprendizaje se puede tener en distintos ambientes y de él participan diferentes actores. Y los procesos de aprendizaje que generamos y las propuestas de experiencias pedagógicas que generamos en esta oportunidad requirió de la presencia de otros que puedan acompañar y que también puedan andamiar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces creo que es importante poder resignificar el compartir las propuestas y pensar juntos cómo las podemos implementar en una actitud de mayor humildad y colaboración de todos y cada uno de los actores. Por otro lado, las supervisoras de la modalidad me decían, bueno, nosotros aprendimos mucho en esta época de nuestros equipos, ¿no? Y aprendimos de nuestros equipos el poder de organización, aprendimos cómo armaron la escuela rápidamente, la capacidad de reinventarse que venimos mencionando, el poder reforzar lo nodal del vínculo, ¿no? Que es esta emocionalidad que vos traías, Silvina, y que no es la emocionalidad, ahora nos ocupamos de lo emocional, sino como la emocionalidad nos atraviesa permanentemente y a partir de esta emocionalidad yo genero la presencia del otro y el encuentro con el otro. También me decían las supervisoras, aprendimos a ajustarnos a otros bordes, a otros límites, y aprendimos a soltar, confiar y relajarnos. Y acá me detengo brevemente en la importancia de la confianza, ¿no? Confiar en el otro es casi un acto de fe. Creemos que el otro, podemos anticipar que el otro va a ser aquello que estamos esperando, aquello que estamos necesitando, y que va a obrar en consecuencia
con su rol y con su responsabilidad. Y me parece que también es algo que nos queda para trabajar y que es un proceso que tenemos que sostener y fortalecer, cómo generamos vínculos de confianza entre nosotros como actores, entre nosotros como sistema, con las otras áreas, con los otros niveles, de manera articulada, entre la macro y la micro, ¿no? Cómo este devenir creativo tal vez pueda poner su impronta en fortalecer los lazos de confianza y en partir de la generosidad y la humildad, de la benevolencia y el soltar y dejar en esta disponibilidad el lugar para que el otro haga y confiar que va a ser desde su mejor lugar y desde su mejor disposición. Y otra cuestión que también apareció mucho, pero me parece que eso lo estábamos más acostumbrados, es a la tenacidad. Cada avatar que sufre la escuela, cada avatar que sufrimos como sistema, me parece que salimos más fortalecidos porque le ponemos mucha tenacidad, mucho compromiso, mucha energía. Esto puede verse más o puede verse menos, pero sí armamos esta trama y sostenemos esta trama con el compromiso y con la tenacidad del trabajo cotidiano. Y también aprendimos algunas cuestiones que teníamos como incorporadas o enunciadas en la normativa, pero que nos cuesta más como poner en juego y poner en escena. Por ejemplo, el valor de la evaluación como una retroalimentación, esto que estuvo circulando como la valoración pedagógica, ¿no? Y yo lo pongo en términos, esto de la retroalimentación formativa en todos los actores, y otra vez, en todos los niveles, de la macro hacia la micro, de nosotros en nuestro devenir con nuestros colegas, cómo pusimos en escena la necesidad de el evaluar para ajustar, para seguir decidiendo y para seguir avanzando. Y una de las cuestiones que surgió mucho en este momento es la instalación de la incertidumbre y que las decisiones tal vez las podíamos sostener 24 horas o 48 horas, porque avanzábamos hacia un lugar y teníamos que retroceder porque no era el encauce más beneficioso de una acción o no estábamos respondiendo a la necesidad que teníamos que responder. Cómo todo esto que en otras épocas enunciábamos los docentes, cómo nos inhibía la incertidumbre, cómo a veces hasta nos paralizaba y esperábamos que surja alguna certeza desde algún otro marco, cómo aquí le pusimos el cuerpo y empezamos a tomar decisiones y a anticipar hipótesis de trabajo casi les diría multivariables, ¿no? Y esto de casi también efímeras, porque avanzábamos y retrocedíamos en días o semanas. Y esta frase que tanto también solíamos escuchar en algunos otros momentos de yo no fui formado para esto, yo esto no lo aprendí en el profesorado, ¿cómo no lo escuchamos en la pandemia? Nadie dijo yo no fui formado para una pandemia. Y el mundo tuvo otras pandemias. Pero, sin embargo, estamos acá y estamos reflexionando sobre todo lo que aprendimos y estamos internalizando todo lo que aprendimos. Entonces, también este es un aprendizaje que, insisto, está vinculado con la disponibilidad para encontrarnos con el otro y para poder aprender con el otro. Si tengo que sintetizar estas cuestiones que fuimos como aprendiendo y que fueron movilizando nuestra forma de hacer escuela, creo que realmente hubo o deberíamos tener el compromiso de sostener un antes y un después del hacer escuela en relación con
el COVID, ¿no? Porque creo que lo que realmente se ha conmovido y reinventado es la experiencia escolar para todos sus actores. Y me parece que aquí está un poco la esencia de estos aprendizajes. Cómo a partir de que se movieron los diferentes componentes que hacen a la escena escolar, nosotros reinventamos una nueva experiencia para poder garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes, para poder garantizar el vínculo con las familias, para poder garantizar la presencia de la escuela por fuera de los edificios. Y acá me parece que nosotros, como docentes, todos conocemos que el diseño de una propuesta pedagógica porta ciertos supuestos didácticos que la arman, que la constituyen, ¿no? Diseñan un espacio específico que va a estar condicionado siempre por el rol que se le adjudica al estudiante, por el rol que toma el docente, cómo miramos el contenido y la construcción de este contenido, ¿no? Cuál es nuestra posición respecto al aprendizaje, a la enseñanza y a la posibilidad de construcción del contenido. Si esta construcción es a partir de la vivencia, del deseo, del estar conmovidos, de una construcción colectiva, o si simplemente puede ser enlatado en un cuadernillo, una actividad o un material impreso. Y me parece que lo que aprendimos es que el conocimiento se construye a partir de este encuentro, de este realmente ponernos a disposición del otro y tener esta apertura para poder mirar lo que el otro está necesitando y poder conmoverlo y movilizarlo para que también pueda avanzar hacia nuestro encuentro. Mariana Maggio habla del diseño como un acto creativo y crítico, ¿no? Dice que el diseño de una propuesta requiere un pensamiento divergente y un pensamiento convergente. Demanda esta capacidad de pensar en diferentes perspectivas para poder transformar la realidad. Y a mí me gusta pensar, y siempre utilizo esta idea, el concepto de transformación que nos trae Marta Souto. Ella no habla de transformación en el sentido de pasar de un estado a otro, sino en el sentido del devenir, el acontecer de los procesos donde las transformaciones van significando reestructuraciones, donde lo nuevo tiene un lugar. Es un proceso que no queda en la superficie, ni en la acumulación de información, ni en la copia de formas, sino que busca, prepara, cultiva en el sujeto individual y en el sujeto grupal nuevas relaciones con el mundo, con los otros y consigo mismo. Y acá también me parece como muy interesante volver a traer esta idea de que somos con los otros, ¿no? Que aprendemos también con los otros, y este concepto de interacción que marcaba ayer en la apertura Bernardo Blechmar, cómo en realidad, a partir de este encuentro y de esta interacción, si es profunda, si es conmovedora, realmente nos deja una huella que ya nos convierte en otros. Salimos de esa experiencia y salimos de ese encuentro siendo otros, con otras ideas, con otras miradas, con otras formas. A mí me parece importante señalar que hay un diseño intencional que hace el docente en esta propuesta para que estas acciones tengan lugar, ¿no? Hay un juego de acciones y tensiones que diseña el docente para potenciar y poder dar lugar al proceso de aprendizaje. Y en este contexto de excepcionalidad, este diseño fue
crucial para poder realmente sostener la continuidad pedagógica, ¿no? Y que realmente no solamente sepamos cómo está el otro, sino que saber cómo está el otro sea parte del contenido pedagógico y algo del proceso de la enseñanza y aprendizaje se esté dando para que la escuela cumpla su rol social, que es el de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas y estudiantes del sistema. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas, que añoramos el encuentro físico porque es irreemplazable, ¿no? El contacto, el tocarnos, el abrazo, esto es irreemplazable y hace a nuestra subjetividad. Seguramente ustedes, expertos en la modalidad de educación especial, tienen mucha experiencia en todo lo que permite el contacto, ¿no? El contacto físico es un porcentaje muy alto de nuestra comunicación y cómo el tacto también nos pone en relación con el otro en una situación de seguridad, de calma, en un escenario de confianza y que por eso también es más sencillo que fluya el aprendizaje. Pero bueno, insisto que el aprendizaje más valioso es focalizar nuestra atención en los sentidos de la escuela, en no perder de vista el para qué queremos que pase en esa experiencia escolar. Y recordar y volver a traer a nuestro hacer que el aprendizaje es una práctica social para todos y para cada uno de los actores institucionales. No aprende solamente el estudiante. Aprende también la comunidad, aprendemos nosotros como docentes, como equipos de conducción, como macropolítica, y que solo no podemos, y que solo no se construye, y que esta interdependencia nos potencia y da lugar a la exploración y a la creatividad que ustedes señalan en estas semanas de jornadas formativas, y que podemos construir juntos en los diferentes entornos que habitamos y que parte de nuestro desafío para que el sistema realmente pueda cumplir con este mandato es que esta articulación de la que veníamos trabajando unas semanas atrás con equipos de conducción, con supervisores, con diferentes actores del sistema, realmente se haga desde la disponibilidad de encontrarse y conocer al otro, ¿no? Me parece que acá necesitamos educar nuestra mirada, como decíamos hace un rato, que la mirada era intencional, que elegíamos qué mirar. Tenemos que abordar el desafío de educar nuestra mirada para ver al otro en todas sus dimensiones y con todas sus posibilidades. Hay una frase muy hermosa que dice: la calidad de atención que le prestás al mundo cambia la naturaleza del mundo al que le prestás atención. Entonces me parece que acá hay un pequeño salto de posición, un pequeño movimiento que tenemos que hacer para sostener estos aprendizajes y realmente conformarnos como una comunidad educativa. Somos responsables de proveer oportunidades para que podamos trabajar juntos, promoviendo nuestros propios aprendizajes en lo personal, en lo interpersonal y en lo organizacional, ¿sí? Y aquí apelo al nombre de nuestro encuentro: encontrarnos, conocernos y construir juntos. Y me pregunto si durante todo este tiempo fuimos capaces de armar esta red que nos permitió realmente, y tenemos, como me gusta decir a mí, pruebas empíricas, ¿no? Objetivamente tenemos evidencias que nos pudimos encontrar y que pudimos armar y tramar red con los otros,
me pregunto por qué nos costaba tanto antes sostener esto, armarlo, y me pregunto si vamos a poder sostenerlo luego. Y acá traigo un autor que es Todorov. Todorov tiene un libro muy interesante que leí hace muchísimos años, que se llama La conquista de América, el problema del otro. Y a mí me resultó muy impactante el análisis que hace Todorov, porque él plantea todo el descubrimiento de América como realmente el descubrimiento del otro, ¿no? Tanto para Colón y los europeos como para el indígena. Se encontraron dos otros que resultaban absolutamente extraños. Y me parece que por acá también hay como una hipótesis de explicación de qué nos pasa cuando nos encontramos con un otro que nos resulta tan distinto, que nos resulta tan poco parecidos a nosotros mismos, ¿no? Esta tendencia que tenemos, que es biológica, ¿sí? Nuestro cerebro tiene esta tendencia rápidamente de meter en los patrones que fue construyendo. Entonces, cuando me junto con un otro en su primera vista, no tiene mucha identificación con los patrones que yo tengo internalizados, me resulta extraño, ¿no? Y en esta extrañeza empiezo como a poner etiquetas a nivel sistema educativo. También es algo realmente para profundizar y para pensar, porque a nivel social, esta extrañeza que nos genera el otro ha construido situaciones de sometimiento o situaciones de exterminio, ¿no? Cuando este otro es tan diferente, hemos generado a nivel sociedad, a nivel mundo, acciones realmente de borrar estas diferencias de manera poco sanas. Y que en realidad la idea me parece que no es borrar las diferencias, sino potenciar estas diferencias. Y acá viene la idea del conocimiento, ¿no? Y del cambiar esta cuestión reactiva que hace nuestro cerebro, que me encuentro con un otro, lo veo, lo asocio a mis patrones y digo, ah, mira, no se parece a mí, entonces es distinto, lo etiqueto, lo corro y lo dejo afuera. Sino focalizar nuestra atención en quién es este otro, en su disponibilidad, en su posibilidad. Y hay una frase de Albert Einstein que le traigo, tal vez vieron esto en las redes sociales, me pareció como interesante para este encuentro. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume en el tamaño de su saber. Entonces, qué importante que es el conocernos, el encontrarnos con este otro, el mostrarnos vulnerables, mostrarnos disponibles desde nuestro ser aprendiz, más que desde nuestro ser enseñante, más de la posición de lo que yo sé y te quiero contar, me muestro desde lo que me interesa aprender de tu diferencia, de lo que me complementa tu diferencia, ¿no? Y acá también hay otra idea que me parece interesante para que tengamos cerquita de la ladera, y es esta idea de manejar el trauma emocional que nos genera el fracaso de nuestras expectativas. En esto que tiene que ver con el cotidiano, con nuestro ser y nuestro cuerpo y nuestra biología que está preparada, nuestro cerebro que está preparado para sobrevivir, y ese es su mandato primordial. Generamos expectativas cuando nos encontramos con este otro, pero estas expectativas las generamos en base a nuestros patrones, a nuestros modelos mentales, a nuestras ideas de qué tiene que ser el otro, qué tiene que ser un estudiante, qué tiene que ser un docente, qué tiene que ser un director, qué tiene que ser un sistema educativo. Y tal vez es la hora de repreguntarnos todo esto y empezar a construir juntos estas definiciones, ¿no? Y
y pensar la escuela como ese lugar de encuentro con un otro que nos señala la diferencia, pero para clasificar, en lugar de clasificar y agrupar, para potenciar y garantizar el derecho a la educación con igualdad y equidad, respetando las necesidades de todos y cada uno, no solamente de aquel que tiene una diferencia que se me hace muy visible, sino incluso de aquel que queda invisibilizado porque su diferencia no es tan notoria y queda vestido con lo que mal llamamos normalidad. Y vuelvo al tema de la mirada y a la idea de que tenemos que educar esta mirada para ver al otro en todas sus dimensiones y con todas sus posibilidades. Y vuelvo al saludo de la tribu de Nepal, ¿no? Para la cultura, este saludo de Sawabona, para la cultura de esta tribu, no solamente significaba te veo, estás ahí para mí, sino que explicitaba que le estaba dirigiendo la atención, que lo estaba aceptando tal cual como es, con todas sus virtudes, sus matices y también con todas sus cuestiones distintas y que yo rápidamente puedo leer como defectos o como debilidades. Es tratar de entender al otro sin el prejuicio de lo que debe ser. Hay otra frase que me gusta que dice, descalzo de rencores, ¿no? De como poder soltar esto que yo creo que debe ser el otro y como no es esto, me decepciona o yo tengo que normalizar y poner en alguna de mis etiquetas y en alguna de mis casillas. Entonces acá se me aparece muy fuerte el tema de la inclusión, ¿no? En esto que venimos conversando, en este encuentro con el otro, en esta disponibilidad, me parece que acá viene el tema de la inclusión, aunque con todo respeto, la palabra inclusión me suena bastante excluyente, porque a mí me da la sensación, desde mi más humilde sentido común, que cuando yo digo incluir, es porque estoy metiendo en algún lado, porque estoy marcando unos bordes y unos límites, ¿no? Tal vez el desafío es borrar estos bordes y estos límites. Pero bueno, en esta pregunta que me hago de cuánto realmente esta inclusión es de convicción, es de disponibilidad, de aceptación que no implica resignación, sino la aceptación que implica que yo soy tal como soy y que el otro también es tal como es, ¿no? Y acá viene que para que esto pueda suceder, tiene que mediar esta instancia donde podamos conocernos. Y por eso esta necesidad de conocernos también resignifica nuestros contenidos escolares. El otro día escuché en una charla a Oscar Guilione, donde él compartía los comentarios de un director, ¿no? Y ante la pregunta que solemos hacer tan habitualmente desde Escuela de Maestro y desde otras áreas del ministerio, bueno, ¿cuáles son los desafíos de la pandemia? Oscar le hacía esta pregunta a un director y el director le decía, los desafíos son los mismos de siempre. Es darle acceso a la educación a todos los chicos y las chicas. Es combatir la deserción, es contribuir realmente a una educación para todos, ¿no? Y si bien sostengo que la pandemia nos trajo aprendizajes de modos de hacer escuela y que los enumeramos y que están ampliamente desarrollados en la producción académica de este tiempo, me parece que este cambio de continente que generó el que no podamos hacer escuela en los edificios escolares y nos obligó a resignificar el contenido, condicionó de alguna manera el sentido y este contenido,
que ya se venía cuestionando desde otro lugar, creo que no llega, si no nos ponemos conscientes en el aprendizaje y en esta internalización, no llega a interpelarnos sobre este desafío que es sí realmente tener una educación para todos y para todas, ¿no? Tal vez la pandemia también ayudó a visibilizar algunas desigualdades que ya conocíamos y que solamente se pusieron más en escena, se profundizaron. Entonces creo que el desafío que nos interpela como sistema es construir juntos esta mirada sobre el estudiante y darle un marco común para poder alojar su trayectoria real, su trayectoria educativa, como un sistema realmente articulado, donde realmente la educación especial sea, por definición, esta modalidad transversal y que derrame y traccione en todo el sistema, y como decía también ayer Bernardo Blechmar, que me pareció muy interesante en sus palabras de apertura, que en realidad también tenemos conciencia que toda la educación es especial, por lo que encierra en su esencia. Y que podamos generar un sistema que respete lo individual para poder construir lo colectivo. Creo que tenemos diferentes creencias, diferentes representaciones vinculadas a nuestra formación, a nuestra biografía. Tenemos una forma internalizada, está en nuestro ADN, cómo hacer escuela, cómo enseñar. Y esto es lo más difícil de conmover, de mover y de volver a generar estructura, ¿no? Porque estamos movilizados, pero tenemos que hacer que eso se convierta en una nueva forma de ADN para nuestro ser docente. Y ser capaces de poder realmente traccionar en esta construcción colectiva. Y yo creo que realmente acá la educación especial tiene mucho para enseñarnos, tiene mucho para hacer, para mostrarle al sistema de cómo ampliar la mirada para aceptar las diferencias y construir colectivamente. Mariana Maggio, creo que en su última entrega por Instagram, creo que fue anoche o esta mañana, decía: la inclusión como bandera es el marco que le da sentido a nuestras definiciones sobre cómo construimos las prácticas de enseñanza. Prácticas que sostengan, que incluyen, que acompañen, que abracen, ¿no? Y yo, ahí se me viene San Martín. Realmente mi faro docente es San Martín. Hay muchas cuestiones que San Martín sostenía, que a mí me guían y trato de tener conmigo para hacer docencia, ¿no? Y San Martín dice que todos los extremos son malos. Entonces yo también me quedo pensando que sostengan, pero que no invadan, que acompañen, pero que no ahoguen, que abracen, pero que no sobreprotejan, que permitan la autonomía del aprendizaje sin dejarlos en soledad, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa inclusión sea real y concreta y no quede en un como sí, que realmente esté armando un espacio para que el otro esté, pero que no registre su presencia y no registre aquello que necesita su presencia plena en ese espacio? Me gusta aspirar a pensar la inclusión como este devenir creativo que ustedes proponen, incorporado a nuestro ADN, y tan incorporado a nuestro ADN que ya no tengamos necesidad de hablar de inclusión.
porque estemos todos compartiendo un espacio que nos respete como seres únicos, individuales e irrepetibles, pero que también nos permita la construcción de lo común para que podamos ser una sociedad más justa. Les dejo en esta filmina un espacio para que pongan una foto de lo que somos todos juntos, ¿no? Una foto que se construya con ustedes, con su colectivo de hacer escuela. Muchas gracias. Más gracias a vos, Nora, por la calidez de siempre. Y bueno, si estás de acuerdo, vas a leerte alguna pregunta que dejaron ustedes. Adelante, Silvina, encantada. ¿Considerás que la educación especial está un paso más adelante que otros niveles educativos respecto de la común unidad que sostiene con la comunidad educativa por fuera de los edificios escolares, por la emocionalidad que nos generan los vínculos? Me gusta pensar a mí en otros términos, con todo respeto. No me gusta pensar en un paso más adelante o en un paso más atrás. Me gusta pensar en clave de miradas. Creo que la educación especial tiene una mirada particular, tiene una mirada donde la emocionalidad estuvo así como el nivel inicial, ¿no? Donde la emocionalidad siempre estuvo incluida en el hacer. Pero me gusta salir de esto de un paso más adelante o un paso más atrás, porque esto puede generar alguna postura endogámica. Como estoy más adelante o como estoy más atrás, no estoy con el otro. En cambio, me gusta pensar en la idea de la mirada, porque podemos construir una mirada conjunta. Y acá tal vez sea una diferencia muy sutil. No tenemos que mirar todos iguales, no tenemos que mirar todos lo mismo. Tenemos que construir una mirada conjunta. Tenemos que construir una mirada conjunta sobre qué es incluir, qué es estar en un espacio donde soy parte, ¿no? No sé si le contesté la pregunta a la colega, pero la invito a que piense en idea de miradas. Y la mirada que tiene la educación especial es muy nutritiva, es muy rica. Entonces, desde ese lugar, me gustaría a mí que la educación especial le haga, ahora que no nos podemos tocar, pero sí que le haga codito a otras modalidades, que le haga codito a otros niveles, para invitar a esta mirada de construcción colectiva y que le aporte estos ingredientes tan valiosos que tiene la educación especial. Bueno, gracias, Nora. Acá hay estoy leyendo muchos agradecimientos hacia vos. Muy interesante, muy claro todo. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, eso se reitera, todo el contenido. Muchas gracias a las intérpretes de ILSA también, por acompañarnos. Acá hay otra preguntita, otra reflexión. Dice, vos transmitís que la escuela es el lugar de encuentro con el otro. Que en lugar de señalar la diferencia para clasificar, la potencia para garantizar el derecho a la educación con igualdad y equidad, respetando las necesidades de todos y cada uno. Pensando en la inclusión, ¿qué factores inciden luego en la vida que van modificando las expectativas ante el encuentro con el otro? Que se magnifican las diferencias o se aumentan los prejuicios. Qué interesante la pregunta, muchas gracias. Que me parece muy interesante. Uno de los factores, no quiero
pecar de repetirme, ¿no? Pero uno de los factores tiene que ver con lo que yo espero del otro, cómo yo miro al otro. Cuando yo me encuentro con el otro, honestamente, ¿cuánto hay de apertura a la sorpresa de lo que ese otro me puede mostrar y me puede enseñar y me puede dar? ¿Y cuánto hay de algo ya esperado, ¿no? Yo me encuentro, y tal vez les parezca una... Me parece que hubo una interrupción. Vamos a esperar a ver si Nora vuelve a comunicarse. Ojalá pueda. Bueno, desde mi lugar les agradezco a todos los docentes que han elegido este espacio también. La verdad que siempre Nora nos transmite la calidad y la calidez de sus palabras y de su forma. Y les agradezco a todas las docentes por el agradecimiento de ese espacio. A ver si Nora se vuelve a poder conectar. Sí, estoy leyendo algunos de los comentarios en el chat y la verdad que, bueno, muy interesante la charla para meditar y pensar de acá en adelante. Es verdad, nos deja pensando en un montón de factores y puntas para tener adelante y seguir construyendo. Sí, las situaciones tecnológicas nos exceden. Bueno, a ver si tenemos... A ver, perdón, ¿eh? Bueno, acá Nora nos dice que se le cayó la conexión, que está intentando nuevamente conectarse y restablecerla, aunque sea para despedirla. Aquí la tenemos nuevamente, ojalá. Bien, Nora, gracias. Perdón, se me cayó la conexión. No, no importa, estábamos esperando. Son cosas que suceden. Sí, sí, gracias por la espera. Estábamos hablando de esto de la representación que tenemos de qué es un alumno, qué es un estudiante, ¿no? ¿Qué debe ser este alumno, este estudiante? Esta es una representación que es casi está inconsciente. Entonces tenemos que volver a hablar de esto y tenemos que definir juntos qué es un estudiante y qué esperamos de un estudiante. De un estudiante, yo espero que tenga la disponibilidad de la curiosidad, nada más. Después está en mí ver con qué sistemas de apoyo, de qué manera yo lo conmuevo y le facilito esta experiencia pedagógica. Pero hay tantas representaciones de estudiantes como docentes y como modalidades del sistema y como niveles del sistema. Esto es algo que surgió mucho en la articulación, cuando trabajamos en la articulación con los otros niveles y modalidades. Y lo decía Ruth Harf también claramente, tomémonos el tiempo para definir qué esperamos del otro, qué esperamos del estudiante, qué es ser un estudiante de nuestro sistema educativo, en las condiciones que genera nuestro sistema educativo. Esto es lo que para mí, la falta de acuerdo en esta definición es
la primer barrera, ¿no? Yo puedo generar el sistema de apoyo para que el niño con alguna dificultad esté en la escuela común, con su acompañante terapéutico, con su sistema de apoyo. Pero si ese docente no cambió y no acordó sobre qué es un estudiante, va a mirar a ese estudiante desde un lugar donde ese estudiante tampoco va a poder dar nada. Entonces, hay acá este juego de la representación y la mirada. Nuestras representaciones están muy arraigadas en nuestro ser, son parte de nuestros modelos mentales, que son los que nos permiten el vivir, el accionar cotidianamente. Uno cotidianamente, cuando trabaja, cuando es madre, cuando es pareja, no está agarrando el glosario de qué es ser madre, qué es ser pareja, qué es ser docente. Lo tiene automatizado esto y responde en función de eso, ¿no? Está en nuestro subconsciente. Respondemos en función de eso. Bueno, esto hay que revisarlo. Hay que hacerlo consciente, hay que traerlo a la discusión y hay que construirlo conjuntamente. Y tenemos que clarificar, y esto también surgió mucho de ustedes mismos, de ustedes docentes. No es el estudiante el que tiene que decirle al docente lo que puede, lo que no puede. El estudiante siempre puede. Hay algo que el estudiante siempre puede, porque esta es la mirada de la posibilidad. El que tiene que mover su estructura y mover su encuadre y sus mecanismos y borrar y minimizar sus barreras es el sistema, ¿sí? Así como socialmente nos costó muchísimo generar e imponer y cumplir la ley de accesibilidad a nivel social, bueno, de la misma manera ahora hay que hacer todo un trabajo de traccionar a la accesibilidad de la educación para todos y para todas. Pero atención, no nos equivoquemos, no es solamente para los niños de la educación especial. Todos los niños son especiales, porque, insisto, que aquel niño que yo no visibilizo porque no molesta, porque no requiere un apoyo particular, porque no se porta mal, porque no es inquieto, también necesita la mirada amorosa y de disponibilidad del docente. No sé si contesté, me apasiono y me voy un poco, perdón. Seguramente que sí, porque bueno, las docentes, una de ellas dice, muchas gracias, muy interesante tu charla para meditar y pensar de acá en adelante. Quiere decir que la gente se fue con interrogantes y con cuestiones para seguir pensando y me parece que eso es lo que nos enriquece. Muchas gracias, muy interesante, clara la exposición que nos abre la mirada para resignificar nuestro quehacer. Así que qué mejor para vos, en este caso, que la gente se vaya pensando en su quehacer, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Nora, y les agradezco a todas las docentes de educación especial que han elegido este espacio para compartir esta mesa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y comparto, Silvina, y comparto con la colega que lo mejor que nos puede pasar como docentes es que nos queden muchas preguntas para indagar, para crear, para investigar. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias a nuestras compañeras de ILSA que ayudaron que nos acompañaron en esta mesa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Gracias. todos.